Me presento, soy Liliana Acli, profesora adscrita al Departamento de Comunicación Humana de la Facultad de Medicina. Hoy tenemos como invitada a la profesora Magnolia Ballesteros Cabrera. La profesora Magnolia es psicóloga y está adscrita al Departamento de Psicología. Ella es también doctora en salud pública y nos acompaña con una charla que tal vez nos toca a todos en este momento de alguna forma y se denomina tabúes frente a la muerte, preparación emocional para afrontar pérdidas inesperadas. Profesora Magnolia, le cedo la palabra, pero antes quiero hacer una recomendación que por favor tengamos los micrófonos apagados, las cámaras apagadas para tener mejor rendimiento en la red. Muchas gracias, profesora Magnolia. Bienvenida a este espacio de Salud UNAL contigo. Liliana, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Pues para mí es un placer acompañarlos. Este es un tema, digamos, que proponemos debido a la coyuntura y a que hemos tenido dentro de los servicios de atención por psicología, digamos, una demanda importante que se relaciona con todos los temas de ansiedad que ha venido generando la pandemia, específicamente en lo que se relaciona a ansiedades frente a la muerte, el miedo a morir, el miedo a perder a los otros, a los seres queridos. Entonces digamos que está muy latente en las consultas del día a día que nosotros venimos atendiendo, tanto desde el servicio de atención psicológica como desde otros proyectos que maneja el Departamento de Psicología. Yo pertenezco a un grupo de investigación que se llama Estilo de Vida y Desarrollo Humano. Desde este grupo de investigación, bueno, desde el mes de marzo hemos venido intentando elaborar protocolos que nos permitan dar respuestas rápidas, digamos, a temas como este en particular, por ejemplo, y los temas relacionados con salud mental, no solo en personal sanitario, sino en personal en general. Entonces, bueno, arrancaré esta charla con la pregunta: ¿qué es un tabú? ¿Y por qué la muerte viene siendo un tabú? Entonces, aquí es preciso señalar que justamente la palabra tabú viene del polinesio, que significa lo prohibido. Y si ustedes notan ahí, pues la imagen es muy diciente, pues que son temas de los que nosotros no hablamos, no queremos escuchar, usualmente los evitamos activamente, y cuando nos pensamos desde la familia, pues esto es un tema que se evita activamente. No solo sucede en los escenarios privados, como en la, digamos, familia en particular o con los amigos, sino en los escenarios de formación. De manera más reciente, ya se han introducido algunas cátedras para estudiantes en las facultades de salud que tienen que ver con el tema de la muerte, los duelos, las pérdidas y ese manejo. Pues desafortunadamente no hay nada en la vida que lo forme a uno o lo prepare para las pérdidas. Digamos que todo lo que ha venido sucediendo nos ha invitado a pensarnos un poco en qué tipo de cátedras tendríamos que ofrecer para introducir este tema en las discusiones de la cotidianidad. Digamos, temas en particular, pues implican para nosotros hablar de lo no deseado, de lo que no, digamos, de lo que no quisiéramos pensar, y cuesta muchísimo más trabajo en las personas jóvenes. ¿Por qué la muerte es un tabú? Bueno, la muerte es un tema que necesariamente está atado, digamos, al ámbito de lo cultural, a ese trasfondo de lo cultural. Y en particular en nuestra sociedad, el hecho de, digamos, estar abocados a una serie de noticias que hablan de eventos desafortunados, de pérdida, pues nos invita en el diálogo cotidiano a mencionarlo, pero nunca lo tocamos ni lo reflexionamos en nuestras propias vidas hasta que el tema nos toca.
hasta que nosotros perdemos a alguien, algún ser querido, hasta que nosotros nos enfermamos, hasta que hablar de esa enfermedad implica pensar posiblemente en la muerte. Entonces, como lo mencionaba hace un rato, en las personas más jóvenes, pues esa percepción de muerte es muchísimo más lejana y con ella, digamos que la prohibición de hablar del tema también aumenta. Por eso es importante que dentro de la formación nuestra como profesionales tengamos espacios donde podamos hablar sobre el tema o cátedras que nos acerquen al tema, ya sea desde la línea de las pérdidas o de cómo afrontar esas pérdidas. Voy a tocar aquí un tema particular, de particular interés, que tiene que ver con el momento actual que estamos viviendo. Y es que a partir de la pandemia hay una serie de tabúes que se han hecho visibles. Yo voy a mencionar unos aspectos que me parecen importantes y digamos que se basan en lo que hemos podido observar durante estos 3 meses que llevamos trabajando específicamente en el tema desde el grupo de investigación y desde las intervenciones que logramos, digamos, hacer con las personas que lo han solicitado. El primero tiene que ver, o lo he denominado, los cuerpos de la pandemia. He incluido en esta diapositiva 2 imágenes que son tomadas de la prensa y tienen que ver con cómo los titulares hacen explícito el tema 1 de los funerales, pues funerales vacíos y duelos aplazados, y 2, los temas, digamos, recientes relacionados con la pérdida de los cuerpos o los cambios de los cuerpos en las entregas, que ha preocupado mucho a las personas y en particular, digamos que genera una sensación de desconfianza, de miedo, de inseguridad frente a todo lo que tiene que ver con la muerte. Entonces, uno, digamos, tiene que ver con pensarnos en lo que sería el rito de cierre, específicamente lo relacionado, digamos, con el mismo funeral. ¿Por qué? Porque digamos que culturalmente estamos acostumbrados a que una pérdida se acompañe justamente de la activación de nuestra red de apoyo en lo social, y la pandemia lo que hace es crear un velo para que esa red de apoyo, al menos digamos, en el plano físico, se dé o esté ahí. Tenemos otros medios para resolverlo, pero rompe un poco la cotidianidad de lo que veníamos haciendo en términos de estos cierres, de los acompañamientos y de todos los ritos que hay alrededor de la muerte. Ese es un tema. El segundo es el que tiene que ver con el cuerpo, es decir, de parte, digamos, de lo que nosotros hacemos y que nuestra cultura ha venido naturalizando, tiene que ver con tener el cuerpo y poder hacer un cierre a partir de ese reconocimiento del cuerpo sin vida. Cuando nosotros no tenemos la posibilidad de ver ese cuerpo, pues esos cierres, digamos, que quedan suspendidos. Y al estar suspendidos, complejiza mucho todo el proceso de duelo. Entonces, básicamente lo que estamos teniendo en este momento, sobre todo con el ascenso en el número de casos positivos y en el número de personas fallecidas debido a la pandemia, pues tiene que ver con esto, ¿no? Son muchos, muchos familiares los que están pasando por procesos de duelo. Ustedes conocen las noticias, hay familias que han perdido más de un integrante de la familia y pues implica para ellos asumir ese proceso de duelo desde algo que era no la experiencia ya conocida, sino algo que es totalmente nuevo y que rompe con la cotidianidad y con lo conocido sobre el tema de las pérdidas. Un segundo tabú, perdón, tiene que ver con eh, algo de lo que empieza a hablar la gente, y es si yo puedo decidir o si hay una preferencia, ¿qué sería mejor? Ir hasta el hospital y tener las garantías de atención en el hospital, pero si voy a, digamos, mi enfermedad no progresa de la manera que yo espero,
y realmente tengo más riesgos de fallecer, lo haría lejos de mi familia o prefiero quedarme en mi casa y estar con los seres queridos y fallecer en casa. Mm, digamos que esta es una situación que obedece a varias cosas. Uno, a las creencias que nosotros tenemos sobre nuestra misma muerte. Y dos, a, bueno, ya también lo han escuchado, una serie de información que no solo está en televisión, sino en redes sociales, información que muchas veces es desatinada o desafortunada sobre los temas, aspectos hospitalarios y los fallecimientos, digamos, en estas instituciones. Eso ha hecho que la ansiedad frente al posible fallecimiento de una persona en una institución hospitalaria genere una preocupación enorme, no solo para la persona que se percibe a sí misma en riesgo, sino para su familia. Y esto ha hecho que muchas personas prefieran, cuando se sienten, cuando tienen los síntomas, prefieran quedarse en casa y no acudir a instituciones hospitalarias. Entonces, un aspecto importante y tiene que ver con el lugar de la muerte. Entonces, el lugar de la muerte. Antes de la pandemia ocurría algo bien interesante y es que pues todos los avances en la medicina habían disminuido en las personas mucho la sensación de ansiedad frente a la propia muerte. Y es pues porque teníamos posibilidades de prolongar nuestra existencia. Entonces, frente a esas posibilidades, digamos que la decisión más sensata es acudir a las instituciones hospitalarias. Eso se ha visto un poco volcado ahora, sobre todo con el tema de los picos de la pandemia, el número de casos, la saturación en las instituciones hospitalarias, las posibilidades de ser o no atendido. Ese tipo de temas han venido no solo aumentando los niveles de ansiedad, sino poniendo a las familias a hablar sobre estos temas de la muerte. El tercero tiene que ver con cómo acompañar a quien vive estos procesos de duelo. Por ejemplo, para nosotros, en nuestro departamento, se han presentado algunas pérdidas y eso nos ha replanteado a nosotros también nuestra labor sobre cómo hacer presencia y hacer ese acompañamiento sin invadir la privacidad del otro y sin direccionar necesariamente el cómo se resuelve un duelo de la mejor manera, o sea, qué es lo más exitoso, porque tal receta no existe como tal. Lo que tenemos es una serie de pautas y recomendaciones. Sin embargo, esta manera de acompañar, digamos, esta manera acertada de acompañar a las personas durante un proceso de duelo, a la mayoría de las personas nos cuesta trabajo, no solo porque a través de una videollamada no sabemos exactamente qué decir, porque ya no tenemos la posibilidad de abrazar al otro. Antes se resolvía con el silencio y el abrazo, pero ahora no tenemos esa posibilidad de abrazar al otro o de desplazarnos hasta allá, acompañarlo, sino simplemente de hablar con esa persona. Entonces eso nos pone un reto mayor porque es qué decimos y cómo lo decimos de manera acertada, o sea, cómo le hacemos sentir que estamos ahí, a pesar de que estemos en la distancia, pero cómo le hago saber que estoy acompañando y que siento su dolor. Entonces esos son como los tres tabúes fundamentales que ha venido develando todo este tema de la pandemia. Hay un aspecto importante ahí. La Asociación de Derecho a Morir Dignamente advierte que una muerte digna solo lo es cuando el paciente y su familia tienen alternativas y pueden elegir dónde y cómo morir. En definitiva, en la situación en la que estamos, pues no nos permite a nosotros hacer esas elecciones en base a una serie de opciones, sino que digamos que se dan circunstancialmente. Básicamente las familias que han perdido varios de sus integrantes, pues han tenido que vivir situaciones muy complicadas o que tienen personas enfermas o contagiadas y eso ha aumentado la tensión en muchos.
pensando quiénes son los culpables, digamos que se han levantado una serie de cosas. Entonces volvemos sobre el tema de los tabúes, el papel del cuerpo, el lugar de la muerte y qué hago yo para hacerle sentir al otro que lo acompaño en su pena. Entonces, esos aspectos son fundamentales ahí. Tenemos otro que es importante considerar y es la información que nosotros consumimos en el día a día. Sabemos que estamos sobresaturados de información y tenemos que ser muy selectivos a la hora de revisar o decidir qué leemos o qué oímos o qué vemos y qué no. Hay una serie de reportajes que se han venido dando, no solo desde la revista Semana, sino desde otros espacios de comunicación, donde uno encuentra narraciones de personas que se han enfermado y personas que han perdido seres queridos. Han narrado el proceso de su pérdida, las circunstancias y cómo se ha dado. Entonces, de eso tenemos bastante información y algunas personas esa información les ha servido para elaborar, digamos, sus propias emociones, pero a otras las ha puesto muchísimo más ansiosas porque se sienten identificadas con algunas de esas historias. Entonces, frente a eso, digamos que el poder seleccionar la información que nosotros vamos a revisar, a escuchar o a ver, es tremendamente importante, sobre todo porque es del tema necesitamos hablar. Entonces, digamos que qué pasa con este cúmulo de noticias, digamos, videos e información que hay disponible. Pues que la muerte o este tema de la muerte eh, aparece en la televisión todo el tiempo. Aparece en los grupos de WhatsApp, en el Facebook, en redes sociales, digamos que está latente en todos lados. Para algunos con más fuerza que otros dependiendo de cuál es esa información que decida consumir. Sin embargo, ¿qué es lo que nos está poniendo a qué es lo que nos está enfrentando? Pues que hace de una muerte, que en este caso es leída por nosotros como una muerte prematura, algo que se empieza a normalizar y con ello también el miedo a que eso nos suceda a nosotros. Es decir, digamos que las personas empezamos a cuestionarnos de si nosotros deseamos morir ahora o no, o si esta enfermedad puede llevarnos a la muerte ahora o no. Entonces, eso juega con el tema de la reevaluación de la existencia propia, de la preocupación por la vida de nuestros seres queridos y, digamos, las condiciones en las que pueda darse. Entonces, todo eso genera en nosotros una alerta y esa alerta necesita ser leída y necesita ser comprendida por nosotros por una serie de cosas, y es que ninguno de nosotros está planeando morir. Como no lo estamos haciendo y es algo eventualmente que va a suceder siempre en el futuro, pues nada, nos aboca y nos confronta de frente como si nos estrelláramos contra una pared para darnos cuenta que esa posibilidad existe y que no está en un futuro lejano, sino más bien en el plano de lo cercano. Entonces, digamos que toda esa confluencia de emociones puede hacer que muchas personas sientan altísima ansiedad, se depriman, eh, dejen de dormir, de comer bien, de tanta preocupación que tienen pensando en su propia salud, la de sus seres queridos y las consecuencias que pueda tener eso. Entonces, ¿qué concluimos a partir de eso? Bueno, la muerte es, digamos, un tema del que necesitamos hablar. Es algo que puede ocurrirnos a cualquiera de nosotros. En un principio, cuando nosotros planeábamos los talleres, lo hacíamos pensando en el personal de salud que debía hacer las atenciones y tenía que enfrentarse cada día a la pérdida de sus pacientes, ¿no? Entonces, bueno, cómo manejar esas emociones, digamos, la idea de la muerte, pensar en la muerte del otro, tener que estar ahí, comunicarle al familiar sobre la muerte. Entonces, todos esos temas se vuelven pues retos en la cotidianidad del personal de salud. Sin embargo, después de un mes de estar trabajando en estos temas, nos dábamos cuenta que en los motivos de consulta, muchas personas expresaban su miedo a morir,
su miedo, pero como un miedo paralizante que lo inhabilita a uno en la cotidianidad para continuar, digamos, con unas actividades que viene haciendo, porque está completamente, digamos, agobiado por esa idea de la propia muerte y sobre todo de la muerte de los demás. Entonces yo incluí esta frase que me gusta mucho para expresar y dar continuidad a lo que vengo diciendo, y es: la idea de que uno morirá es más cruel que morir, pero menos que la idea de que otro ha muerto. Entonces ahí hay una serie de aspectos que son importantes de retomar, y es que a uno realmente, más allá del hecho de morir, le preocupan la muerte de los otros, le preocupa la muerte de las personas que uno quiere, y una serie de aspectos que tienen que ver con lo que he hecho, he dicho respecto a otras personas, ¿no? Entonces, lo que no he cumplido, lo que dejé de hacer, lo no dicho, digamos que todas esas cosas salen, y las personas siempre concluyen como: yo no estoy preparado ni para perder a alguien, ni para que a mí me pase algo en particular. Entonces, digamos que este aspecto complejiza el tema en el sentido en que, como nosotros no hemos recibido dentro de nuestra educación algo que nos prepare emocionalmente para afrontar las pérdidas o aceptar la muerte como algo natural, más allá de las palabras, es decir, en el plano de lo emocional no hay nada que nos prepare a nosotros, a pesar de que sabemos y somos conscientes de nuestra finitud. Tenemos eh, en particular el hecho de que siempre concebimos la muerte como algo que es lejano, como algo que va a pasar en el futuro, y usualmente lo asociamos mucho a la vejez. Es decir, cuando hablamos de la muerte siempre estamos pensando en que eso va a ocurrir hacia el final o en la última etapa de nuestras vidas, pensando en el desarrollo como una serie de etapas. Entonces, ¿eso qué hace? Que cada uno de nosotros en este momento se confronte frente a esas etapas de la vida y piense en su propia muerte como una posibilidad, a pesar de que no es algo de, digamos, de lo que quiera hablar o en lo que quiera gastar su energía eh, o una conversación. Aquí yo coloco o quiero resaltar tres aspectos en particular. Uno, la necesidad de que podamos ser conscientes de nuestras creencias. Creo que eso es fundamental a la hora de empezar a trabajar el tema de la muerte. Y es: cuáles son nuestras creencias sobre la muerte. O sea, el empezar a visibilizar, a ser más conscientes de esas creencias que nosotros tenemos, indudablemente nos va a ayudar. Entonces, si tenemos alguna creencia religiosa y nuestra idea de la muerte está asociada a esa creencia religiosa, pues debemos aceptarla y, digamos, ser conscientes de eso. Si creemos en vida después de la muerte, si creemos en que, digamos, en distintas posibilidades que se den ahí, o simplemente no creemos en nada, en que la muerte digamos, el cierre, el fin de algo en concreto. Esta serie de ideas o creencias que tenemos respecto a la muerte, pues van a constituir indudablemente la base. Y esa base se va a ver condensada en una serie de actitudes que también vamos a desarrollar ante la muerte. De hecho, tenemos, digamos, la posibilidad de acceder a cuestionarios sobre el tema de creencias acerca de la muerte, que identifican cuáles son esas creencias nucleares que nosotros tenemos y que las alimenta, porque usualmente la creencia está alimentada pues por información que nosotros recibimos. Puede venir de algo que sea familiar, de algo que uno mismo ha vivido, de la misma formación profesional. Entonces, indudablemente ese cimiento pues va a condicionar de alguna manera cómo confronto yo el miedo que me genera pensar en mi propia muerte y la muerte de mis seres queridos.
Un segundo elemento fundamental pues van a ser las actitudes o esas predisposiciones conductuales que nosotros tenemos hacia la acción y que tienen un componente afectivo, no solo cognitivo sino afectivo. Es fundamental ahí porque pues muchas personas digamos que activamente evitan hablar del tema y digamos que utilizan estrategias de huida para no tener que confrontarle. Yo acá he incluido un ejemplo de una escala del miedo a la muerte. Esta es la escala de Colette-Lester y tienen 4 bloques, aspectos o preguntas que nos permiten a nosotros identificar el grado de preocupación o ansiedad frente a mi propia muerte y a la muerte de otros o de mis seres queridos, para dar un ejemplo. Entonces, en una escala que es tipo Likert, nos van a preguntar a cada uno de nosotros de esto que aparece acá en esta lista, qué es lo que más nos preocupa o nos genera ansiedad. Y cuando se utilizan, o sea, en esta, cuando se han venido utilizando, perdón, para los ejercicios de taller que hemos podido adelantar, hay aspectos fundamentales. De hecho, podríamos hacer modificaciones o una nueva propuesta de esta escala del miedo a la muerte, porque una preocupación se centra mucho en no poder despedirse de otra persona, en no poder hacer un proceso de cierre, en morir solo, realmente. Digamos que está muy centrada y es muy fuerte desde ahí. El tercer aspecto, acuérdense que hemos hablado ya de 2, que son fundamentales, las creencias, hacer esa identificación de nuestras propias creencias acerca de la muerte. 2, identificar nuestras actitudes. El cuestionario es un ejemplo de cómo podríamos hacer esa identificación de actitudes frente a nuestra propia muerte y a la muerte de otras personas. De hecho, ahí las preocupaciones se centran más frente a la muerte de otros que a la muerte de uno mismo. Y el tercer aspecto es el afrontamiento. El afrontamiento tiene 2 vertientes, una es el estilo y el otro es la estrategia. Aquí yo me voy a centrar en las estrategias y vamos a entender el afrontamiento como un esfuerzo cognitivo y conductual que se orienta a manejar, reducir, minimizar, dominar o tolerar las demandas externas e internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos propios. Dentro de esas estrategias voy a mencionar las que están centradas en la emoción y las centradas en el problema. Esto que yo he colocado como 1, 2, 3, ya empiezan a ser las recomendaciones. Es decir, como lo que tenemos es un estado de alerta general, reacciones de miedo cada vez que nosotros nos confrontamos con información que nos aumenta nuestra percepción de riesgo, no solo por enfermar, sino por morir o por perder a alguien en particular. Entonces, estas estrategias nos pueden ayudar a lidiar con esas emociones. Entonces, en general, ¿qué tenemos? Que frente a un estímulo particular que puede ser una noticia, un video, información que alguien me está compartiendo o un audio, eso me puede generar alerta, una sensación de miedo y posteriormente toda la configuración de una situación de ansiedad, donde cognitivamente yo estoy empezando a pensar en eso continuamente y pensar en eso me distrae de otras actividades, me absorbe en pensamientos, digamos, que me hacen sentir asustada, insegura, bastante preocupada, eh, con necesidad de hablar sobre el tema, probablemente. Entonces, digamos que frente a esas situaciones, estas son algunas estrategias que son importantes. Entonces, 1, las que están centradas en la emoción implican que nosotros debemos reconocer cuáles son las emociones que estamos experimentando. Hay personas que se sienten angustiadas, pero hay otras personas que se enojan, simplemente se enojan frente a la idea de perder a alguien o de enfermar y morir. Entonces, ¿por qué me enojo? Porque siento que es injusto, porque no debería ser así, porque no
digamos, mi idea sobre la muerte no va para nada con esto. Entonces, hay que reconocer esa emoción en particular, saber denominarla, o sea, darle un nombre, identificar cuál es esa emoción, expresarla de una manera que me permita a mí lidiar con la misma, entonces saber si eso es angustia, si es enojo, si es miedo, si es ira, a algunas personas les produce, digamos, desesperanza también. Entonces, poderla expresar, reconocerla, expresarla, y que ese ejercicio entre reconocer y expresar me permita hacer algo que se llama comprender mis propias emociones. Entonces, reconocerla es una tarea importante porque la mayoría de nosotros no lo hacemos. Cambiamos entre una emoción y otra y nunca sabemos o no le damos un nombre. Entonces, uno dice, estoy enojado, soy irritable, no me hablen de ese tema, pero necesitamos sentarnos un minuto, darnos el tiempo de saber cómo nos sentimos y poder expresarle a los demás el cómo nos sentimos. Esa transición o ese ejercicio nos permite comprender nuestras propias emociones. Es posible que la muerte nos suscite no solo una, sino varias emociones al mismo tiempo o hacer un tránsito entre unas y otras que para todos va a ser distinto. Entonces, hacer este ejercicio nos va a ayudar bastante, eh, sobre todo para reconocer qué es lo que estamos sintiendo en el aquí y en el ahora, porque la mayoría de nosotros siempre estamos proyectados hacia el futuro. O sea, estamos pensando en lo que hay que hacer mañana, en lo que hay que hacer ahora a las 11 de la noche, a las 10 de la noche, mañana en la mañana, en un mes, qué es lo que voy a hacer, pero no me da el tiempo de reconocer cómo me siento ahora. En relación a las estrategias centradas en el problema, también hay tres recomendaciones particulares. La primera tiene que ver, aquí yo lo coloco como preparar, pero podríamos entenderlo también como pensar u organizar los procedimientos asociados a la muerte. Digamos que toda la situación nos ha abocado a que muchas familias se han centrado solamente en adultos mayores o en las personas en las que identifican con más riesgo. Y eso las ha llevado a organizar o a revisar, por ejemplo, dentro de sus cosas, si tienen un seguro funerario, el tema de los seguros de salud, cómo está. eh, y en general, con esa revisión también ha implicado que hablen con sus familias sobre, pues digamos, los procedimientos que se asocian a la muerte. La mayoría de las personas no hablamos sobre esos temas, y menos en las familias. Digamos que pensar o poner el tema puede incomodar mucho a las personas. Realmente es un tema, justamente por eso es tabú, porque incomoda notablemente a las personas. Entonces, hablar de él implica eh, que nosotros nos cuestionemos sobre temas que tienen que ver con los entierros, sobre temas que tienen que ver con, bueno, cómo me van a ver ustedes o cómo me van a recordar más bien después de mi muerte, cuando yo ya no esté. ¿Qué es lo que ustedes van a recordar de mí? Entonces tiene que ver mucho estas estrategias centradas en el problema con hablar de eso. Entonces es, bueno, después de que yo ya no esté, ustedes, ¿qué van a recordar de mí? O si yo me estoy preparando, que pues debe darse en los dos sentidos, tanto hacia mi muerte como hacia la muerte de mis seres queridos, es cómo los voy a recordar, poder expresar los sentimientos oportunamente, hacer agradecimientos también oportunamente, y a eso hace referencia ese punto 2 que dice diálogo de temas pendientes. Usualmente nosotros decimos que las cosas las haremos mañana, mañana, en un mes, en diciembre. En diciembre puede ser la época para reconciliar ciertas cosas. Bueno, esto está siendo una invitación para que dentro de esas estrategias centradas en el problema, nosotros nos cuestionemos por qué aspectos, digamos, nos permiten sentirnos o percibirnos satisfechos con nuestras vidas. Dentro de los consultantes que hemos tenido, hemos encontrado, tras hacer, digamos, procesos de intervención, que muchas personas están muy satisfechas con su vida.
Y ese nivel de satisfacción con la vida hace que los niveles de ansiedad se contrarresten, se disminuyan notablemente. Entonces creo que esa autoevaluación sobre la satisfacción respecto a lo que yo he hecho en la vida y a mis relaciones con mis seres queridos es un punto importante a hablar. La tercera tiene que ver con la planeación de la vida después de la muerte y es para las personas, llamémoslo así, para los sobrevivientes. Entonces, como vamos a hablar, todos estamos expuestos, digamos, todos tenemos el mismo riesgo. Hablar de, por ejemplo, del tema de los rituales, de la recordación, de qué es importante para el otro, ese tipo de cosas. La mayoría de los homenajes, desafortunadamente para las personas, se dan después de la muerte y nunca en vida. Entonces, digamos que este espacio se ha vuelto también una oportunidad para que uno pueda hacer esos agradecimientos y reconocimientos en vida, justamente. Entonces, este tema de la muerte, ¿a qué nos, digamos, con qué nos conecta? Con la pérdida, necesariamente, y con los procesos de duelo. Entonces, ¿qué es el duelo? El duelo es descrito como una experiencia multidimensional que afecta no solo biológica y emocionalmente, sino que también trastoca cogniciones, emociones y creencias, tanto lo que es público o lo que nosotros le revelamos a los demás, como lo que se queda en el plano de lo privado y que es lo que nunca decimos. Todas estas, eh, digamos, todo este andamiaje está mediado por antecedentes que son de corte personal y factores como las condiciones de la muerte, las tensiones actuales que estamos viviendo, el apoyo social que esté disponible, que ya lo había mencionado antes, pues digamos que para nosotros el contacto físico es fundamental, pero como en estos escenarios no puede haber contacto físico, entonces esa percepción de apoyo social, cómo se ve ahí, que pone un nuevo tabú porque es cómo le comunico al otro mi apoyo y mi deseo de estar ahí, de acompañarlo, sin necesariamente vulnerar cómo se siente o decirle necesariamente qué hacer. Entonces, esta, digamos, configuración multidimensional, de alguna manera, es una experiencia que se vuelve particular para cada uno de nosotros en ese proceso. O sea, cómo nosotros pensamos las pérdidas y cómo afrontamos nosotros esas pérdidas. Digamos que nosotros desde acá, desde lo que podemos comunicar, siempre vamos a decir que somos conscientes de nuestra finitud y que técnicamente estamos preparados para afrontarla. Pero la respuesta ante eso no es cierto. O sea, nunca estamos preparados para afrontarla. Lo decimos, lo comunicamos, pero cuando lo vivimos es distinto. Y aquí incluyo entonces algunas claves. Las primeras que incluía son sobre las estrategias de afrontamiento, sobre todo cuando tenemos eh, algún tipo de pieza comunicativa o mensaje que elicita para nosotros la idea de muerte y es el activador. Y en este caso, estas claves son para prepararnos para el duelo. ¿Por qué? Porque es importante pensarnos en estos escenarios. La forma en que cada uno de nosotros vive o transita por estos duelos es totalmente diferente. Y no quiere decir que algunas personas sean indiferentes ante las pérdidas, sino que la forma de lidiar y resolver emocionalmente esa pérdida, pues va a variar entre uno y otro, independientemente que sean integrantes de la misma familia. Entonces, un aspecto fundamental tiene que ver con las despedidas. Eh, está, bueno, la posibilidad de despedirse de alguien indudablemente va a marcar la diferencia. Digamos que algo que ha puesto a prueba las formas en que nosotros
manejamos este tema tienen que ver con si yo me despido directamente o lo estoy haciendo a través de un celular, de una tablet, de una videollamada, y permiten de alguna manera que nosotros expresemos el agradecimiento, hablar de lo compartido, lo entregado, lo recibido, nuestra disposición para cultivar el recuerdo, para conectarnos con esa persona y que esa persona, digamos, para nosotros sepa lo importante que es. Hay un segundo aspecto que tiene que ver con permitirnos sentir el dolor, o sea, permitirnos sentir el dolor y reconocerlo como otra emoción, como la rabia, como la decepción. Entonces, permitirnos sentirlo, reconocerlo, darle un nombre y hacer una comprensión o una elaboración sobre esa emoción es fundamental. No juzgar las emociones ni compararnos con otras personas. Yo creo que este es un aspecto clave, sobre todo en los temas de duelo, porque usualmente están los comentarios, ¿no? Que vienen de otras personas y las ideas que nosotros nos hacemos a partir de esos comentarios de cómo deberíamos vivir nuestros duelos, si lloro o no lloro, si me quejo o no me quejo, si extraño a esa persona y hablo todo el tiempo de esa persona o no, porque no existe, como les decía, no existe una manera ideal de hacerlo, pero lo que sí, digamos, nos hace mucho daño es compararnos o que nos comparen. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, entre hermanos, puedo decir un comentario, ¿no? Su hermano ha expresado más el dolor que usted. ¿Es que a usted no le duele? ¿Es que usted no se siente afectado? Entonces, estos cuestionamientos son bastante dañinos para las personas y hacen que uno también sea muy autocrítico con la forma ideal de vivir un duelo. Otro aspecto es no permitir que otras personas nos digan cómo deberíamos sentirnos, si deberíamos estar muy tristes o simplemente ya no estar tristes. Permitirnos llorar, permitirnos hablar acerca de esa experiencia es un elemento fundamental. Yo coloco ahí un aspecto que es relatar la vida, es una forma de darle sentido a la misma. Entonces, hablar nos permite configurar, resignificar eso que estamos viviendo, darle un sentido a eso que nos está pasando. Revisar la rutina, si estamos comiendo bien, si estamos durmiendo bien, qué estamos haciendo con nuestro tiempo, si tenemos o no tiempo libre. Y recordar que cada persona tiene necesidades distintas y que esos procesos de duelo pues van a ser particulares y probablemente unos tengan más necesidades de apoyo emocional que otras personas. Entonces, elaborar un duelo significa reinstalar dentro de uno mismo a sus seres queridos, darles una presencia interna en la que la persona perdida no sea un perseguidor interior que genere culpa, sino un buen recuerdo para nosotros. Por eso que debemos tener en cuenta que en la medida en que la muerte es vivida y no negada, el duelo se puede convertir en una experiencia de crecimiento personal para los sobrevivientes. Muchísimas gracias. Profesora Magnolia, muchas gracias por esta charla que nos toca bastante y es un llamado a que de alguna u otra forma tomemos la decisión particular de hablar del tema. Hay una pregunta de Doreli Bejarano. Dice que una de las inquietudes que con mayor frecuencia tienen las familias es cómo ayudar a acompañar a los niños o las niñas o adolescentes ante la pérdida de un ser querido en esta condición de confinamiento. Sí, creo que esa es una pregunta frecuente que nos hacen. Digamos que hay una recomendación en particular sobre el abordaje de este tema con los niños y es hablar de la manera más honesta posible. ¿En qué sentido? Los niños que son muy pequeños. Se te fue.
Profe, se le fue el audio. Ok, ¿ahí me oye? Sí, ya, ahora sí ya. Vale. Sí, con los niños más pequeños tiene que ver con hablar, digamos, desde, cuando digo desde la verdad, es en el sentido de que con los niños más pequeños, eso que nosotros inventamos como una historia de se va a ir al cielo, es que se va a pasar esto, ya no va a estar aquí, para el niño es entendido literalmente como se lo estamos contando, o sea, se va al cielo. Entonces creo que esas elaboraciones sobre la muerte con los niños sí tienen que empezar, debe ser un tema en el que nosotros podamos hablar con ellos, pero no desde el, digamos, desde la imaginación, digámoslo así, sino en el sentido de explicarle que las personas ya no van a estar más aquí con nosotros y que es importante expresar nuestras emociones. Creo que el clic del asunto estaría ahí, o sea, en la manera en que nosotros podamos enseñarles a nuestros niños o invitarlos más bien, ni siquiera es enseñarles, es invitarlos a que ellos puedan expresar abiertamente cómo se sienten y que puedan reconocer qué es lo que les genera. De hecho, la simple idea de hablar de la muerte, porque usualmente en los niños se da pues cuando la mascota muere, cuando algún familiar muere también, o cuando están ante la presencia de la enfermedad de alguien. Hay agradecimientos de Brian Aunta y de Gabriel Jaimes de la charla que usted nos ha compartido el día de hoy. Tal vez una pregunta o cómo usted sugiere que podríamos abordar la siguiente situación. En algunas familias o grupos de familia hay alguien que está pues en una situación de enfermedad grave al borde de la muerte y alguno de sus familiares pues sufre de alguna enfermedad crónica o es demasiado mayor y le ocultan el tema y resulta que esa persona fallece. ¿Cómo afrontar ese momento? ¿Cómo llevar a la realidad a esa persona que le han ocultado la situación real? ¿Cómo sugiere usted que podría enfrentarse a ese momento? Bueno, son preguntas bastante difíciles realmente, pero son casos que se presentan, digamos, con el manejo de la información. Siempre existen, digamos, como esas conspiraciones del silencio. Eh, Usualmente estas conspiraciones del silencio pues no son nada positivas, pero cuando ya están dadas o instaladas, lo mejor es poder explicar por qué se da esa conspiración del silencio. O sea, creo que en el poder darle a entender a la persona cuáles fueron las razones que hicieron que la familia guardara silencio frente a la situación que se estaba viviendo, usualmente están dadas con proteger emocionalmente al otro. Entonces hay que dejarlo ver así, porque de lo contrario, el no expresar la razón por la cual esa conspiración del silencio se presentó puede hacer mucho daño a la familia, de hecho al tejido familiar o a las relaciones familiares o con esos seres queridos. Entonces, digamos que el principio de ese diálogo tiene que darse cuenta por el cuidado del otro, ¿no? Digamos, la forma en que se concibió la protección y el cuidado del otro, ese bienestar, y dejarlo poder expresar sus emociones. O sea, lo más saludable es poderle permitir conocer la información y que exprese sanamente esas emociones. De alguna forma tenemos que descargar o exteriorizar esas emociones en esos momentos difíciles. Giovanni Clavijo le da las gracias por la presentación y hace un comentario, dice sus comentarios sobre el duelo por la muerte de un menor, un hijo, por ejemplo, algo que usualmente se menciona como cronológicamente antinatural. No, no sé si tiene algún comentario al respecto. No es una pregunta, es un comentario que él hace sobre ese término cronológicamente antinatural. Sí, claro, porque digamos tiene que ver con lo que mencioné hace un rato y es que pues nosotros siempre nos ubicamos sobre esas etapas del desarrollo. Entonces, para nosotros social y culturalmente es más aceptable la muerte de un adulto mayor, es decir, casi que en esa lógica de las etapas del desarrollo después de la vejez no hay nada.
no sigue otra etapa. Entonces ahí es muy fácil asimilar, digamos, que no sigue nada, sino que lo que acompaña esa etapa de cierre es la muerte. En el caso de los niños no, porque estaríamos al inicio de esas etapas de desarrollo, entonces es algo que es antinatural, digámoslo así, o sea, no está dado para nosotros. Es decir, no estamos preparados para que eso se dé. Sin embargo, pues somos conscientes de que puede pasar. Entonces, en ese sentido, digamos que la muerte es algo que acompaña, o pues, digamos, la muerte es algo que es, digamos que es intrínseco a nosotros, o sea, está dado ahí. Y digamos que como padres de familia tenemos que estar así, digamos, no nos pensemos en ese ejercicio, ser conscientes de nuestra propia muerte y la muerte de los demás, no solo por el hecho de la finitud, sino porque estamos expuestos a situaciones diarias que pueden poner en riesgo nuestra vida. Esa es la razón. Entonces, digamos que esto a qué nos invita a nosotros, a que emocionalmente podamos trabajar expresando de la mejor manera cómo nos sentimos y enseñándole, por ejemplo, a nuestros niños a que lo hagan. O sea, muchas veces, como de estos temas no se habla, el niño no sabe qué hacer con lo que siente, o sea, a quién le cuenta, si él tiene miedo, si está ansioso, a quién le cuenta si de eso no se habla. Entonces yo creo que hablar del tema es importante porque va a ayudar a movilizar esas emociones que hemos venido guardando, tanto padres como hijos, o sea, dentro de la familia pasa, es muy común. Y hablarlo, pues nos permite, por ejemplo, a los niños les permite entender que es parte de ese proceso, o sea, parte del proceso, digamos, de estar vivos, tiene que ver con la muerte también, y la forma en que esas creencias, actitudes y estrategias de afrontamiento se van configurando. Entonces, por ejemplo, esos tips que daba de las estrategias de afrontamiento son fundamentales. Ahí tenerlos en cuenta. Sí, tal vez eso aplica también para esta pregunta, porque Milena Mora nos dice cómo manejar la muerte de un familiar por una conducta suicida con los niños y los jóvenes. Sí, bueno, el suicidio es, digamos, de las formas de muerte que más estigma tiene. Entonces, como tiene tanto estigma, usualmente, digamos que complejiza un poco más el tema por el manejo de las culpas o digamos, cómo se ve exteriormente esa pérdida o cómo la leen socialmente. Ese es como el estigma que tiene. Pero la muerte por suicidio, al igual que la muerte por una enfermedad o por algún accidente de tránsito o por, digamos, cualquier otra condición, debe hablarse de la misma, digamos que debe hablarse de la misma manera en el sentido de ser honesto con la situación. Eso que pasa, o sea, lo que yo recomendaría ahí es evitar caer en el tema de encontrar el motivo, que es lo que pasaría con los suicidios. Usualmente cuando uno lo discute con sus hijos o con los adolescentes, siempre cae en la idea de explicar por qué sucedió. Y digamos que en las mejores situaciones que he visto, cómo se ha manejado el tema, es porque se ha explicado desde la decisión de esa persona y ya, o sea, se ha explicado desde esa decisión, de una decisión propia de la muerte, que es ajena, digamos, a otra serie de circunstancias. Porque lo que más lesiona, digamos, en este caso a los niños y adolescentes y a los familiares es poder explicar qué lo llevó a eso, qué tuve yo que ver con eso. Y eso no permite en general resolver los duelos de manera sana. Bien, Yesenia nos hace otra pregunta y nos pide, pues, a ver si usted, profe, nos puede comentar cómo manejar la situación donde una persona sola es la que sabe la noticia y tiene que difundirle la noticia a toda su familia. Sí, bueno, nosotros dentro como el paquete de talleres que hemos venido trabajando con el grupo, hay uno que tiene que ver con comunicación. Dentro de ese taller de comunicación, pues eso requiere primero preparar.
preparar a la familia, digamos, para las noticias. Y cuando yo digo prepararla, significa que, por ejemplo, cuando nosotros, o sea, es un tema del que deberíamos, no debería ser, digamos, tan ajeno en el sentido en que deberíamos poder expresarlo, expresar abiertamente. Pero cuando hay una persona que es la encargada de dar esa noticia, pues lo que requiere primero es hacer la evaluación de la situación emocional de los otros, es decir, preguntarles cómo están, cómo se sienten para poderlos preparar para la noticia, porque a veces uno da la noticia sin preguntarle al otro cómo está. Y si de por sí yo ya estoy ansiosa, preocupada, angustiada, pues lo que tú me vayas a decir va a estar recibido sobre esa base emocional que yo ya tengo. Entonces, digamos, reconfortar al otro en términos emocionales sería lo primero que yo tendría que hacer para poderlo preparar. Usualmente eso pues en ámbitos hospitalarios no se da, porque uno, no hay tiempo y dos, pues porque no hay una preparación para eso, pero lo que sí tiene de base es que la persona sabe que el otro estaba en una condición que podía poner su vida en riesgo. Entonces, para, digamos, concretar esta respuesta, sería que nosotros podamos reconfortar al otro emocionalmente antes de darle la noticia. Y esto tiene que ver con que yo me preocupe por preguntarle cómo se siente. Y si esta persona me está expresando cómo se siente, que yo pueda, digamos, ponerme en situación de él y mostrarle mi acompañamiento, a mostrarle que estamos acá. Este tipo de cosas van a ayudar mucho. Bien, muy bien. Y una última pregunta que nos hace Doreli a propósito de hablar de duelos. Nos dice que otro duelo frecuente que están viviendo los adolescentes y los jóvenes es la ruptura en las relaciones afectivas y en algunas ocasiones sumado a la condición de aislamiento social deriva en episodios de trastornos afectivos. ¿Cómo pueden apoyar los padres o hermanos ese proceso sin minimizarlo o juzgar la respuesta emocional? Bueno, aquí estamos hablando de duelos simbólicos, ¿sí? O sea, ruptura de relaciones afectivas. Sí. Sí, exacto. Bueno, sí, ese es otro tipo de duelo, es un duelo simbólico que se da ahí. Mm, digamos que como padres de familia lo que menos se recomienda es juzgar, entrar a juzgar cómo se siente el otro. Un poco lo que yo trataba de expresar ahí, que independientemente de qué tipo de duelo sea, está dado es que usualmente nosotros entramos a indicarle al otro cómo debería sentirse. Y una frase que es muy común en las pérdidas afectivas es no vale la pena, no vale la pena que llore. Entonces, digamos que eso pone a la persona o la confronta en el sentido de ¿y tú qué me vas a decir a mí que vale la pena? O sea, ¿cómo sé yo eso? Entonces, yo creo que evitar ese tipo de frases que son muy típicas o muy comunes es un aspecto fundamental y el otro es permitir, digamos, que se elabore, o sea, que lo pueda expresar. Si es de llorar y llevo una semana llorando, dejar que la persona pueda llorar, escribir, si no puedo hablar, porque muchas veces pues las familias no, digamos que no tenemos ese hábito de pronto y como nos sentimos juzgados, evitamos pues activamente hablar de ese tema porque probablemente mi pareja no era tan bienvenida en mi familia o no sé, o por las circunstancias de cómo se dio la terminación de esa relación. Entonces, para evitar como esos juicios que hay ahí, pues simplemente no hablo del tema. Entonces, puede ser que invitarlo a escribir sea una opción. No puedes hablar, pero puedes escribir. Entonces, el ejercicio de escribir ayuda emocionalmente a expresar eso que tenemos ahí y digamos que ayuda también a sacar o a expresar eso que tenemos. Entonces, digamos que el apoyo de padres o hermanos en ese proceso, pues es uno, justamente no juzgar. Dos, facilitar las vías de expresión. Entonces, que pueden ser, si no quieres hablar, entonces escribir. Eh, y otras formas de canalizarlo, pintar podría ser también. Entonces, otras formas en las que se pueda canalizar, porque aquí lo importante y lo que tenemos que acompañar es esa elaboración. Cuando digo esa elaboración, es pensar
en lo que significó para mí, o sea, qué es lo que significó para mí esta persona en mi vida. Bien, profe Magnolia, muchísimas gracias. Quisiera invitarla a si nos puede compartir por el chat los datos al grupo en el que usted pertenece, donde las personas pueden acudir y buscar apoyo en estos procesos de duelo. Sería muy importante para toda nuestra audiencia poder tener conocimiento a dónde acudir, un sitio o un lugar específico donde pudieran buscar o encontrar algún tipo de ayuda. Nos dan muchos agradecimientos, la felicitan por su excelente presentación y el contenido de actualidad y la forma como ha manejado el tema y pues también aquí la profesora Magnolia en el chat ya nos está compartiendo sus dos correos, el de ella, de la universidad, y el del grupo a que pertenece, donde pueden escribirle. Esto es un programa especial en el grupo, pueden acudir y entrar a grupos de apoyo o algo relacionado. Bueno, ese es el correo del grupo. Nosotros manejamos 4 líneas de investigación. Una de las líneas de investigación, de hecho, es en psicología clínica. Otra es en la que yo me encuentro ubicada, que es en el área de salud específicamente. Y hay otra que es en los temas de desarrollo. Y la cuarta línea es en los, digamos, que tienen que ver con competencias escolares. Pero en este correo del grupo y a mi correo ustedes pueden enviar las inquietudes que tengan. Nosotros pues hemos venido ofreciendo talleres con gente de pregrado y posgrado que nos están apoyando, digamos que para nosotros son vitales digamos, en la tarea que venimos adelantando. Y algunos, digamos, casos logramos canalizarlos a través del servicio de atención psicológica. Bien, profe, muchísimas gracias. Ya no tenemos más preguntas. Muchos agradecimientos sí hay de muchas personas, de todos los participantes, desde el profesor Fernando Galván, quien le da las gracias por excelente conferencia, Franci Natalia, la profesora María Luisa. Muchas personas están dándonos las gracias y a usted especialmente por la participación en el programa y con esta temática del día de hoy. La profesora María Fernanda Lara, Judy Constanza Beltrán, Laura Alejandra Rodríguez, son muchas personas, todos nos están dando las gracias, mil gracias. Ahí de España también nos dicen. Me queda nada más que agradecerles su participación en este espacio de Salud UNAL Contigo en su segunda temporada e invitarlos a todos y contarles que nuestras charlas se encuentran en YouTube y las pueden seguir a través del link que nosotros compartimos, y en Facebook también las pueden seguir, ahí las encontrarán también. Profesora, muchas gracias por su participación y los espero mañana a las 6 de la tarde en un nuevo espacio de Salud UNAL Contigo. Profesora, muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias por la invitación y a todos los asistentes también. Como ya he dicho, pues pueden escribir al correo del grupo. Nosotros estamos con, digamos, estudiantes de pregrado y posgrado dispuestos a hacer los apoyos que se requieran. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Hasta luego todos. Que tengan feliz noche y feliz descanso. Hasta luego. Hasta mañana.